Ahí va, estamos. Buenísimo. Acá tienen un montón de stickers. Estos son para que se agarren. Acérquense, agárrense sin miedo. Y bueno, los dejo con Alexis acá. Uy, se tiraron todo de cabeza. No, no se acaban, hay un montón. Bueno, yo y mi bocota, está bien. De manera ordenada. Yo no quise, la verdad que, viste, es como cuando se te escapa. Digo, 4.29, demasiados requests acá adelante. Así que cuando quieran irle virando. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Alexis Albert. Voy a estar charlando sobre toda una bitácora de análisis que hice en un postnet bastante conocido. Y bueno, empecemos. Tengo experiencia en ciberseguridad hace más de 8 años, 16 aproximadamente en lo que es de manera informal. Tengo un montón de hobbies y demás cuestiones y el día de hoy me convierto en... Uy, perdón, ese no, este. Así que vamos a charlar un poquito sobre lo que es la chispa, o sea, qué es lo que me motivó a mí a agarrar y comenzar con esta clase de scope. Todo arranca en 2022, cuando participo del primer live hacking event de una empresa bastante conocida. Encuentro un RCE y, bueno, bastante crítico. Cuestión que me dan la mención a vulnerabilidad de más alto impacto en ese evento. Entonces después me entero que este año iba a haber otro y una de las consultas era, bueno, ¿cómo puedo lograr otra vez el mismo objetivo? Entonces, cuando empiezo a analizar, era, bueno, vamos a arrancar este año, qué tipo de vulnerabilidad podría encontrar y estaría bueno también conseguir algún tipo de mención. Así que empiezo a analizar el programa de Bug Bounty. El programa de Bug Bounty, básicamente lo que tenía de bueno era que era un live hacking event. En el live hacking event, te da un poquito más de chispa en algunos sentidos porque tenés facturitas en el lugar, hay café, te hackeas con la comunidad, tenés ricos bounties, entonces es como que está bastante bueno en ese sentido. Tenés los triagers en el lugar y hay muchas cosas interesantes. Lo que hago es verificar en la parte de el scope que habían agregado hacía poco un tema de hardware. Eso era algunos dispositivos que ellos estaban utilizando. Entonces, cuando empiezo a analizar, los bounties estaban bastante buenos, requerían analizar un poquito más, a lo mejor me estaba metiendo en algo que yo no conocía mucho, pero bueno, era bastante divertido. Entonces agarro y digo, bueno, vamos. Está bueno el proceso, seguramente mucha gente no esté viendo temas de hardware, los bounties están interesantes, empecé a averiguar así muy superficial y veo que esos dispositivos se usaban en varias partes del mundo, entonces eso también era atractivo en el caso que yo encontrara algún tipo de vulnerabilidad. Cuestión es que me acuerdo de que es muy importante alentarse con su alter ego hacker, todos tenemos un name y demás, y arranco mi investigación. Lo primero que hago es detectar, bueno, el target. El target es un dispositivo específico que es worldwide, es como una especie de marca blanca, y lo empiezo a investigar un poco. Y en un momento cuando le muestro a un compañero, un ex colega de trabajo, me dice, es un hardware y vos no sabes mucho de electrónica y demás cuestiones, me dice, fíjate porque vas a tener que identificar algunas cosas. Entonces ahí medio como que arrugué un poco y digo, ¿qué? ¿Realmente? O sea, ¿realmente voy a poder encontrar algo así? Y me empiezo a, me voy de vuelta y agarro y bueno, digo, bueno, vamos a repasar. ¿Quién es el que va a hacer el scope? Entonces, cuando verifico, obviamente soy yo, ahora oficialmente speaker,
Y agarro y digo, bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de currículum tengo yo? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿En qué me puedo basar? Agarro y me pongo a ver y hago como retrospectiva de todos los aparatos que en algún momento que, no sé, microprocesadores, microcontroladores, desarmé consolas, qué sé yo y todo. Y cuando estaba analizando, digo, bueno, hay algo que tienen en común todos estos dispositivos, celulares que desarmé, flashé y demás cuestiones, siempre alguno dejó de funcionar. Entonces fue como, bueno, ¿qué hago? O sea, no, tengo que ponerme a analizar un poquito más qué hacer. Empiezo a analizar un poco y por decisión unánime del que estaba haciendo el análisis, digo, bueno, ok, no no lo vamos a abrir. O sea, vamos a tomar la opción de no abrirlo. Aparte tenía fajas de seguridad, yo no sabía si eso, si se abre o no, va a tener algún tipo de impacto que me lo iban a tomar como válido o no. Y me pareció bastante interesante el no hacerlo. Entonces, vamos a toparnos con la información que hay en Internet, con los puertos que tenga y verificar cómo hacemos. Arranca la parte de Recon y lo que hago es, bueno, obviamente ya alguien lo había desarmado, obviamente había hojas de datos, había información libre en todos lados, era una marca blanca, entonces empiezo a investigar y lo que encuentro es que, bueno, los vectores de ataque, qué es lo que yo tengo para conectarme al dispositivo, qué es lo que podría usar para explotar. Y ahí es donde me pongo a analizar y enumerar todo esto. Tenía por un lado en la hoja de datos Bluetooth, en otro lado el USB, una batería extraíble, unas interfaces de NFC y bueno, y tenía una conectividad tipo como un celular de 4G y 3G y demás cuestiones. Entonces lo que hago es, bueno, analizo los inputs y analizo el workflow de la aplicación. Básicamente ese postnet se integra con un montón de aplicaciones en la nube, ahí hay como una especie de QR, vos tenés una cuenta y lo vinculás al dispositivo, a tu cuenta. Hago todo el análisis y empiezo a armarme algún tipo de arsenal de las cosas que yo ya veía que podía llegar a atacar. Hasta todo esto yo venía pensando en el hardware 100%, entonces empiezo a hacer el proceso de enroll, empiezo a hacer la configuración del postnet, y empiezo a analizar como, bueno, ¿dónde puedo ver, dónde puedo tocar en este dispositivo sin abrirlo? Arranco por la parte de TCP/IP del dispositivo, tiene un Android, del Android yo le puedo configurar determinadas partes de Wi-Fi, había tenido experiencia en networking mucho tiempo y demás cuestiones, entonces agarro y digo, bueno, configuro una parte custom en lo que es TCP/IP y lo que empiezo a hacer es poner un gateway que yo pueda controlar, agarro y digo, bueno, ok, vamos a analizar, hago una captura de tráfico y después ahí con esa captura de tráfico veo las interacciones DNS que hay, analizo un poco también la información TCP/IP, cómo está llamando, sobre qué puertos y demás cuestiones. Ahí analizo la captura con Wireshark, censuro algunas partes porque hay información de todas esas llamadas y bueno, y ahí yo tengo como un mapa un poco más alto nivel de qué era lo que estaba pudiendo ver y no como si fuese el gateway de la red. Obviamente, en esta parte no puedo romper el SSL ni nada por el estilo porque no está confiando en mi certificado, mi entidad autorizante dentro de lo que es la parte del gateway, entonces únicamente puede ver de manera superficial o lo que estaba encriptado, verlo así, sí, todo ofuscado. Cuestión es que después analizo las partes de DNS Interactions. Ahí empiezo a analizar y digo, bueno, ok, hace primero una llamada 443 a un dominio. Después veo que hace otras llamadas a otros puertos, empieza a fijarse todo lo que es el tema del NTP, de la parte de horario, llama a otros servidores, que eso podía ser el sistema operativo, y después las llamadas propias al API de los endpoints, que tenían que ver con todo este enroll que les había mencionado anteriormente cuando se analizó el workflow. Cuando empiezo a analizar todos esos dominios, me doy cuenta que la empresa que entrega estos postnets a los diferentes países o los diferentes clientes que tienen, tiene una plataforma como de autoadministración. Cuando empiezo a analizar y meter un poquito más bajo nivel, veo que está certificada por PCI, yo había tenido experiencia, sabía de qué trataba un poco el tema de las normativas, no sabía si era 100% a nivel de producto o de los procesos que ellos tienen internamente para certificar y vender todo el ciclo de administración del producto. Y bueno, lo que termino haciendo es creándome una cuenta, verificando y ver el panel para analizar qué era lo que se hacía. Ahí descubro algunas cosas interesantes que no las había tenido en cuenta, como que la administración de los firmware es a través de una plataforma que te dan ellos en la nube, entonces hace como un push-pull en algún momento y se trae los firmware, que parecía mucho a un MDM, que era una central de administración de dispositivos, como las que se usaban en los celulares y demás cuestiones. Y lo que agarro, empiezo a verificar y todo, y en un momento digo, pará, me estoy yendo del scope, no es el scope del programa. Entonces freno y digo, vamos, volvemos para atrás, vamos otra vez al producto.
Cuando yo tenía toda esta información, digo, bueno, tengo la cajita, ahí es donde le voy a tener que meter, y lo que comienzo a hacer es ejecutar algunas de las pruebas. Lo que hago es recalcular los objetivos. Como les había dicho, había una serie de pagos y de cosas específicas que había que lograr para conseguir unos bounties sobre ese dispositivo. Entonces los empiezo a replantear y digo, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer más o menos con los conocimientos que tengo para conseguir cada una de estas cosas? Tendría que tratar de subirle un firmware, elevar privilegios, instalarle algo y tratar de conseguir algún tipo de permiso o algo por el estilo. Eh, Instalar un certificado, hacer que confíe en alguna entidad autorizante y romper el SSL para analizar el tráfico de alguna cosa. Y después había otro que era para hacerlo funcionar como un hotspot, porque venían con un chip y demás cuestiones. Entonces digo, bueno, lo pruebo en otros celulares, lo meto en un módem y empiezo a analizar a ver si puedo usar ese abono de internet que hay que yo no lo estoy utilizando. Después, en lo que es la parte de firmware, empiezo a debuguear y me doy cuenta que en las hojas de datos de los fabricantes y en algunos dispositivos similares y otros que tenía el fabricante, hay una posibilidad de entrar en un modo debug. Entonces, vos lo que hacías era como una especie de pruebas y verificabas en el inicio si funcionaba bien el hardware y en teoría ahí había una parte que tenía habilitado el poder hacerle un upload de firmware. Obviamente estaba deshabilitado. Ahí yo ya me empiezo a enterar, ahí está la gorrita de Bug Bounty Argentina detrás, no sé si se alcanza a ver, pero cuestión que ahí es donde me empiezo a dar cuenta y digo, bueno, ok, este dispositivo está recontra customizado por la empresa final, entonces no va a ser tan sencillo como pensaba. Empiezo con las pruebas de lo que es la tarjeta SIM. Se me ocurre que el dispositivo arrancaba de manera directa y levantaba la aplicación y demás, pero normalmente si uno le pone a la SIM algún tipo de clave, eso después lo que haría es, cuando lo arrancás, pedirte ese PIN y capaz que podría acceder a la parte de el teléfono de emergencias y demás cuestiones, cosas que no era tan, que no estaba dentro del postnet en sí cuando vos lo agarrabas. Entonces, hago eso. Empiezo a probarlo en otros dispositivos para ver si levantaba y lo podía usar como celular o demás cuestiones. Y las pruebas no fueron positivas porque si bien pude acceder a esto y tratar de hacer llamadas de emergencia, traté de analizar si podía, a través de lo que es el emergency dial de lo que es el Android, si podía escalar, tratar de sacar algún tipo de comando con asterisco 06 numeral y de esa índole como la del email. Y no, nada, o sea, estaba todo bloqueado. Entonces, bueno, vamos con la entrada de SD-card. Digo, capaz que podría tratar de ponerla como uso interno o externo, tratar de analizar a ver si me guarda algo de las aplicaciones que tiene dentro y ese análisis de las aplicaciones me tira alguna información, si puedo hacer algún man in the disk parecido o algo por el estilo. Ahí me desayuné con que existía man in the disk, no lo sabía, entonces como empecé a aprender un poco. Y lo que encuentro es que sí, podía hacer todo eso, pero no tenía nada, o sea, no era un impacto. Capaz que o sea, no lograba ninguno de los objetivos de los bounty que antes habíamos visto o de tratar de conseguir algún tipo de interacción con el dispositivo que me dejara elevar algo. Ahí tenemos una parte en donde empiezo a formatear la memoria, en donde los empiezo a hacer como internos o externos y empiezo a probar, pero no hubo mucha chance. Entonces, en la hoja de datos yo veo, hay un Bluetooth, pero el Bluetooth, cuando vos bajabas obviamente en la parte de networking y demás, no estaba, no figuraba en ningún lado. Empiezo a investigar, me acuerdo que en la época en donde había flasheado un par de celulares o que estaban bloqueados o demás cuestiones, había que hacer como una especie de truquito para acceder a algunas funciones y digo, bueno, lo voy a probar y lo que encuentro es que cuando vos estás copiando en la parte Wi-Fi y pones mostrar la contraseña y vas a compartir, ahí te aparece un pop-up en donde podés ver la parte de Bluetooth abajo y ahí lo habilitas. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que yo cada vez que lo quería habilitar estaba el kiosco, que es molestísimo, que lo que te hace es levantarte constantemente la aplicación o cerrarte lo que ya tenías. Entonces digo, uy, o sea, es recontra molesto, era re frustrante porque veía que podía llegar a acceder a la parte de Bluetooth, pero no había chance. Para que vean lo molesto que era, por ejemplo, en la parte del SD card, cuando trato de ingresar, me volví a tirar la aplicación otra vez. Entonces, lo que encuentro es como una especie de workaround. A todo esto, horas y horas en el teléfono probando, tocando botones, sacándole la SIM en el medio, metiéndole la LCD y todas las cosas para ver qué es lo que podía llegar a conseguir. Y no había chance, hasta que encuentro que si uno agarraba y se ponía
en lo que es la parte de configuración Wi-Fi. Desplegabas la parte avanzada y después la dejabas abierta con algunos caracteres y te ibas a las propiedades del pop-up que te salía, lo podías llegar a abrir. Entonces ahí podías llegar a ver alguna cosa de Android. ¿Qué es lo que me habilita esto? A que puedo habilitar la parte de Bluetooth haciendo una serie como cargando con un montón de aplicaciones abiertas en background y demás, logro habilitar el Bluetooth. Ya ahí un poco más contento, empiezo a mandarle archivos, me hago una APK maliciosa, pruebo el man in the disk con la SSD, empiezo a probar un montón de cosas, como podemos ver. Es más, hasta hubo una parte que dije, bueno, tengo habilitado el Bluetooth, ¿qué vulnerabilidades hay tipo RCE o para tener alguna interacción si no le instalo ninguna APK? Y encontré que en el 2017 había una vulnerabilidad que te permitía ejecutar código en un Android a través de la interfaz Bluetooth. Probé los exploits que había, verifiqué, ya era viejo, desactualizado, no funcionó. Pero bueno, fue lindo esa investigación. Cuestión es que todo esto me iba de la parte de los Activity Crash, que me dejaban habilitar cosas, a la parte de Bluetooth y tratar de generar nuevas conexiones, pero lamentablemente nada de esto funcionó. Y bueno, me puse un poco triste porque no tenía nada de impacto. O sea, yo podía mostrarte, habilité esto, no, hago esto, y bueno, ¿qué impacto tiene? Ninguno, no había nada de lo que podía poder agarrarme para decir, no, bueno, tenés un problema de seguridad. A todo esto, cuando termino y no sabía bien por dónde arrancar, hay otro live hacking event en el medio, no de la misma compañía, pero sí que organiza Paco Conte Argentina, entonces agarro y digo, bueno, me voy a juntar y vamos a charlar de un par de cosas. Ahí comienzo a hablar y cuando me junto con los chicos, les cuento que yo había estado probando un dispositivo y demás cuestiones. Me llegó un mensaje de Lemon of Troy que me dice, buenas, ¿cómo va? Che, estás probando el SmartPoint, me llegó un dispositivo tipo Postnet y demás cuestiones. Y agarro y digo, bueno, ok, vamos a chequear y le paso toda la investigación que yo ya había hecho. Le mando todo, le digo, mira, esto es lo que encontré, esto tal y tal y tal cosa. Y me dice, che, alto laburo, o sea, buena onda. Y me quedo pensando, digo, bueno, ok, capaz que estoy cerca de algo y no me estoy dando cuenta, pero la realidad es que ya había analizado un montón todo y no hubo chance, no hubo chance con lo que había analizado. Cuestión es que hacemos una juntada. En esa juntada nos ponemos a testear cosas en el dispositivo, los dos. Yo me estaba mudando, así que no había muebles en la casa, estaban únicamente los modems, los firewall y algunas cosas que yo estaba testeando. Y bueno, esa fue la heladera, que era un balde con hielo y un par de cervezas, tirados en el piso ahí con los dispositivos, las notebooks, un par de muebles que me quedaban. Y bueno, y ahí estamos nosotros dos pegándole a las cosas. En ese interim, lo que sucede es que le cuento que lo que había hecho fue habilitar todas las funciones del Postnet existentes dentro del software embebido que tenía y como que repetí otra vez las pruebas, con un diferente estadio del dispositivo, porque a veces lo probaba como congelado y demás cuestiones. Y cuando estaba probando le digo, che, mira, repetí esto, le habilité determinadas funciones y cuando lo pruebo, consigo este pop-up. Como que estoy paseando algo dentro de la aplicación con todo esto que había hecho con los botones o con algunos de estos crash que había visto anteriormente. Cuestión es que cuando le digo a Lemon me dice, che, reportalo. Cuando me pongo a hacer introspectiva es un poco, bueno, y la retrospectiva también, son estos tres objetivos que yo me había puesto. Entonces, estaba como un bichito ahí siguiendo la luz y eso era lo que estaba viendo en ese momento. Después de hablar con Lemon y abrir un poco la comunidad, veo que capaz que estaba ante algo que podía llegar a reportar y me doy cuenta que estaba concentradísimo tratando de conseguir esos objetivos específicos que me había olvidado de mirar un poquito más capaz en el software que estaba dentro de ese hardware que yo estaba corriendo. Estaba bastante bien configurado ese hardware, porque básicamente no pude hacer mucho ni escalar nada. Entonces, vamos a reportar el bug. El pseudo bug que había encontrado, que me permitía abrir el Bluetooth y demás, y algunas de las cosas que había encontrado que cerrando me dejaban ver otras cosas, me doy cuenta que era un bug efectivamente. Se llama Button Combo Crash porque justamente lo que me permite hacer es, después de pegarle al dispositivo con determinados comandos de botones, que después verificamos que había otras formas también de realizarlo, lo que podía lograr era en la POC, vos tenías una aplicación y en esa aplicación vos para desenrolar ese postnet
si querías, y como dueño del local o de lo que sea, ponerle una clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos dentro de un comercio agarrás, dejás el método de conexión de pagos o de cobrarle a la gente con ese dispositivo y te ibas. Entonces vos sabías que tu negocio siempre iba a estar vinculado a ese equipo y que estaba vinculado con las aplicaciones de la nube. Entonces ahí quedaba. Si vos lo querías sacar, tenías 3 intentos, se bloquea el dispositivo y demás cuestiones. O sea, no era sencillo, no era alguien que pudiera hacer algo en ese momento. Pero con un determinado tipo de comandos con botones, lo que vos hacías era como cerrar la aplicación, volverla a abrir, cerrarla, volverla a abrir, y en algún momento lo que hacías era crashear la activity del programa que estabas corriendo la aplicación básicamente y cerraba, o sea, cerraba la aplicación antes de la activity que te tiraba la contraseña. Entonces, de alguna u otra manera, estabas cerrando el programa y no le dabas tiempo al programa a que agarre y te tire la secuencia esa de comandos para el bloqueo. Lo que logro justamente es salir de la cuenta, logro ese pop-up de salir de la cuenta y me bypaseo la carga de PIN. Entonces, eso es lo que se logra en ese momento. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el resultado de esto? La conclusión es que al abrir y cerrar esto, como les digo, vos podés agarrar y decir, bueno, enrolo otro dispositivo o otra aplicación en la nube y lo desvinculo de ese comercio. Y encima no tengo que saber la clave, ni los 3 intentos, ni nada, porque apretando un par de botones lo logro conseguir. Básicamente cuando le muestro a los chicos me dicen, es como una fatality, me dicen, estás ahí metiéndole y agarrás y lo sacás. Fue muy gracioso eso. Cuestión es que analizo todo el proceso y bueno, acá es donde justamente les digo, la protección que tenía el dispositivo era justamente para hacer esa interacción con las aplicaciones de nube y asociarlo. La única protección física que había era justamente la de ese código y con este combo de botones lo que vos lograbas era cerrar esa activity, bypasearte de alguna manera el bloqueo y poder enrolarlo a otra cosa. El impacto que logro conseguir es justamente ese, el que vos agarrás, dejas en un lugar asociado a este dispositivo y puede venir otra persona, cerrar esa cuenta y vincular su cuenta y hacer, por ejemplo, diferentes tipos de pagos y asociarlos a una cuenta de destino distinta. ¿A qué quiero llegar con las conclusiones de esto? Más allá del impacto, que después de analizarlo y explicarlo, es decir, bueno, en comercios en donde hay alta rotación o hay mucho consumo, por ejemplo, no hay una alta rotación de empleados en algunos comercios gastronómicos, entonces te lo hace alguien un día, a determinada hora de la tarde, un sábado, y te saca, no sé, 500.000 pesos de facturación o lo que sea, o lo que pase por ese postnet. Entonces ese fue el impacto. Pero más allá de eso, y de todo lo que iba a decir era, hay que animarse un poco con el tema. A mí me dio mucho miedo el tema de meterme en un hardware de una empresa que era bastante reconocida y que encima detrás había una compañía que le vende ese dispositivo a todo el mundo. Y yo estaba buscando hardware, un error de hardware, y no termino encontrando eso. Termino encontrando un error o algún tipo de bypass dentro de lo que es la aplicación que corría ese postnet. Entonces, ¿cómo queda el resultado? Mi objetivo era en 2023 tratar de conseguir algún tipo de bounty. Lo que consigo es un bypass, me queda con high y consigo en ese evento, que hacen como unas menciones, menciona a la vulnerabilidad más creativa. Entonces, acá lo que me da la pauta es que, bueno, todo este análisis que había hecho con esos objetivos me dio el resultado que yo esperaba, que era justamente conseguir una vulnerabilidad y conseguir algún tipo de reconocimiento dentro de ese evento. Obviamente también consigo un bounty en el que me pagan, bueno, en el total, entre los bonus y demás cuestiones, 2.000 más un swag. Es importante tener en cuenta el tema de la creatividad. Yo no me había dado cuenta hasta que me dieron la mención. ¿Por qué? Porque seguía pensando de alguna u otra manera en esos objetivos de no conseguir la conexión desde el postnet o romper el hardware de alguna manera o tratar de instalarlo en alguna aplicación. Y es creativo porque en el evento me mencionan y me dicen, estos equipos están recontra testeados, tienen 80.000 pentes encima y todo, y así todo conseguiste algo. Entonces, es importante dentro del flujo que uno está realizando, analizar estos diferentes vectores y darse cuenta que empezás de alguna manera por el hardware y terminás viendo algún tema de software de una aplicación random que estaba corriendo adentro. Importantísimo abrirse a la comunidad también y consultar, porque capaz que no lo hubiese reportado si no hubiese compartido el tema con Lemon. Bueno, esto sería toda la charla, así que muchísimas gracias. Fatality.
Alexis wins. Bueno, muchas gracias por seguir acá. La verdad, increíble todo. La primera de hardware. Y seguimos. El que quiera hacerle preguntas a Alexis va a estar por ahí, obviamente. Y seguimos con la última antes del lunch break. El amigo Lemon of Troy nos va a estar deleitando con su experiencia de cómo consiguió los primeros 2.500 puntos de reputación en HackerOne. No se la pierdan, motiva demasiado justamente para todos los que estaban recién comenzando, así que ya en un minuto ya salimos.